Alguien le preguntó al gran predicador Charles Spurgeon si estaría dispuesto a morir por su fe. Pastor Spurgeon, le pregunto, si tuviera que dar su vida por las cosas que cree, ¿podría hacerlo? De ninguna manera, respondió. Bien, la respuesta fue un tanto sorpresiva, por lo que le pidió a Spurgeon que le explicara el porqué. Bien, las cosas son así, dijo el predicador. Si me preguntas si tengo el valor de morir por mi fe ahora mismo, y debo ser honesto, tengo que decirte que no. La idea de morir no me resulta agradable, pero si ese momento llegara, creo que Dios me daría el valor y el coraje para enfrentarlo. Es una respuesta increíble de un personaje sorprendente. ¿Sabes algo? Me he preguntado muchas veces si tengo el valor que se necesita para ser un mártir, para morir por mi fe, hasta que un día, profundizando en las profecías de la Biblia, encontré una clave que le da la esperanza al corazón vacilante, una clave tan poderosa que me da la absoluta confianza de que no importa qué se presente en mi vida o en mi camino, podré enfrentarlo con una sonrisa y una canción en mi corazón. Quédate con nosotros y te mostraré esa clave. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Paz mental en el horno de la aflicción. ¿Has trabajado duramente para obtener algo? Quiero decir, sacrificadamente durante muchos años. ¿Y alguien aparece de pronto y te lo quita? Entonces es posible que puedas identificarte con los temores y frustraciones de un antiguo rey llamado Nabucodonosor. Llegó al trono de Babilonia siendo muy joven y gracias a sus esfuerzos convirtió a su nación en el imperio más grande que el mundo hubiera jamás conocido. Era tan grande que se convirtió en emblema de los logros humanos. Y el antiguo historiador Heródoto nos dice que quedó impresionado por todo lo que vio en la ciudad de Babilonia. Él dijo lo siguiente: la ciudad, dijo, está asentada en una vasta llanura, en una inmensa ciudad con forma de cuadrado, de unos 20 kilómetros de lado y un circuito de más de 80 kilómetros. Además de su tamaño, sobrepasa en esplendor a cualquier ciudad del mundo. Heródoto no se sorprendería si supiera que hasta el día de hoy utilizamos la palabra Babilonia para describir un estado de opulencia y absoluta indulgencia. Nabucodonosor había construido el imperio más grande que el mundo hubiera visto y era consciente de ello. Su imperio era un monumento a la propia grandeza, una garantía de que ni la historia ni la geografía podrían olvidarse de quién era él y cuáles habían sido sus logros. Pero entonces apareció aquella fatídica noche cuando Dios le habló en sueños y le mostró la estatua hecha con diferentes metales. Representaba una sucesión de imperios que vendrían después de él, y esa noche supo que Babilonia no duraría para siempre, que sería desmantelada por un poder que ni siquiera el rey más poderoso de toda la tierra podría resistir. Nabucodonosor, le dijo el profeta Daniel, puedes ser la cabeza de oro de la estatua, puedes gobernar el reino más fabuloso que haya existido alguna vez, pero un rey inferior a ti, ocupará tu lugar. Bueno, increíblemente, Dios había elegido un rey pagano para revelarle el futuro del mundo. En los tranquilos momentos de la parte más oscura de la noche, iluminó la mente del rey con una vívida representación del futuro que continúa dejando perplejos hasta el día de hoy los críticos más acérrimos de la Biblia. Y amigo, con anticipación, Nabucodonosor vio que el surgimiento y la caída de los imperios mundiales los vio en tal sucesión que quedó impresionado. Fue conducido por los corredores del tiempo hasta el mismo día de la consumación de la historia de este mundo con la segunda venida de Cristo. Y el mensaje que recibió aquella noche fue claro: Dios tiene un propósito para la historia que no puede ser modificado, ni siquiera por las personas más capaces o los planes más ambiciosos. Pero en vez de
llenarse de alivio por el hecho de que Dios está en el control de la historia humana, Nabucodonosor se sintió perturbado por el sueño, porque todo lo que había construido estaba destinado a quedar en ruinas. Por eso, en el tercer capítulo de Daniel, el capítulo siguiente al sueño profético, encontramos a Nabucodonosor construyendo una estatua real en abierto desafío a la predicción divina. Y en vez de 4 metales diferentes, además del barro, su estatua fue construida de oro puro de la cabeza a los dedos de los pies. El significado era claro: su nombre y su reino nunca caerían, a pesar de todo lo que hubiera podido decir Dios. Quería autoconvencerse de que Dios estaba equivocado. Ahora vamos a abrir las páginas de la historia sagrada y leer en Daniel capítulo 3, versículo 1. Y así nos dice: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Bueno, esto, mis amigos, era una declaración pública de que nadie podría detener su grandeza. Estaba alzando su puño ante el Dios de los cielos, tratando de convencerse de que Dios se había equivocado. Ahora, lo más interesante es que esta estatua no fue el primer monumento que se construyó en las llanuras de Babilonia. En el capítulo 11 de Génesis está la historia de otro altar a la grandeza humana que fue construido para desafiar a Dios. Lo tenemos en Génesis capítulo 11, versículo 4, y nos dice lo siguiente: Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Bueno, esta es la historia de la Torre de Babel, construida en la llanura de Sinar, un monumento de los hombres para desafiar a Dios. Simultáneamente construyeron una ciudad que llegó a ser la ciudad de Babilonia, un símbolo permanente de la confusión religiosa y de la rebelión contra Dios. Fue el lugar de nacimiento de la falsa adoración y la cuna de la astrología y las religiones paganas. Su influencia fue tan profunda que los efectos continúan entre nosotros hasta el día de hoy. Pero en el capítulo 3 de Daniel, el monumento a la autosuficiencia no es una torre, sino una estatua gigante de oro. Y a veces me pregunto si Nabucodonosor no la habrá construido en el lugar exacto en el que estuvo la Torre de Babel. Obviamente no podemos saberlo con certeza, pero si no fue construida en el mismo lugar, ciertamente fue construida con el mismo espíritu, lo cual resulta evidente cuando vemos quiénes fueron los invitados a la ceremonia de dedicación. Y ahora leamos nuevamente Daniel capítulo 3, versículo 2. Y nos dice: Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Bueno, aquí tenemos que, al igual que la Torre de Babel, esta estatua tenía la intención de unir a todo el mundo bajo el espíritu de Babilonia. Todos los gobernadores del reino debían estar presentes, dando una clara señal de que el imperio era más fuerte que nunca, no estaba por caer. Y cuando estuvieron reunidos, se les exigiría participar de una nueva religión mundial. Ahora leamos Daniel capítulo 3, versículos 4 y 5, y nos dice: Y el pregonero anunciaba en voz alta: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ahora, ¿te fijaste bien en las últimas dos palabras? Lo que dice el rey, dice, ¿ha levantado la imagen? En el idioma original, la palabra que se traduce levantado es hakim. Y es exactamente la misma palabra que Dios emplea en Daniel capítulo 2 para describir el reino que Él levantará en la segunda venida de Cristo.
Y como lo señala el erudito Jacques Dokken, esta palabra Hakim se usa 8 veces para describir la construcción de la estatua de Nabucodonosor. Es como si el rey estuviera construyendo su estatua en abierto desafío a Jesucristo, negando públicamente que Dios hubiera de derrotar a Babilonia para establecer su propio reino. En un intento desesperado por evitar lo que Dios había anticipado, Nabucodonosor establece una religión mundial, universal, una alternativa a la verdad en la que el pueblo debía adorar a una imagen en lugar de adorar al Dios creador. Es una religión que se basa en la fuerza en vez del amor. Una religión que es un sistema que obliga a la gente a arrodillarse ante una falsificación en vez de llevarlos amablemente a la verdad. Pero veremos que Nabucodonosor no fue completamente original. Su nueva religión se basa libremente en algo de la verdad. Para construir su mentira se basa en la idea de Dios. Toma la estatua profética de Daniel 2 y la modifica de manera que adquiera un significado totalmente distinto. Y esa es una característica sobresaliente de todas las religiones falsas en la actualidad. Se basan en algo de la verdad. Por eso puedes encontrar semejanzas con la verdad en casi todas las religiones. Como ves, el diablo sabe que no podría lograr que un grupo de cristianos consagrados desobedecieran abiertamente la palabra de Dios. Entonces tuerce astutamente la religión cristiana para despojarla de la profundidad y la riqueza que Dios le ha dado. ¿Sabes que el engaño más peligroso no es una mentira plena, sino la mezcla de la verdad con la mentira, que hace más digerible la falsedad? En la Biblia hay una gran cantidad de ejemplos obvios. Tomemos por ejemplo la historia de Caín y Abel. En Génesis capítulo 4, ambos hermanos ofrecieron un sacrificio a Dios, pero Dios aceptó uno y rechazó el otro. Y cuando era niño, esta historia me molestaba, pero luego encontré Hebreos 11. Allí encontré la clave que explica todo el episodio. En Hebreos 11:4 nos dice que Abel ofreció su sacrificio por fe, y obviamente ello implica que Caín no ofreció su sacrificio por fe. Pero ambos ofrecieron sus sacrificios. Y esto es lo que sucedió en realidad. En toda la Biblia, los corderos sacrificiales eran un símbolo poderoso que señalaban al Redentor que vendría a morir por los pecados del mundo. Los pecadores arrepentidos colocaban sus manos sobre el cordero, confesaban sus pecados y luego le quitaban la vida. Eso era un recordatorio de lo que Jesús vendría a hacer por ellos algún día en la cruz del Calvario. Por la fe, el pecador demostraba su creencia en la venida del Cordero de Dios como su sustituto. Y ese es el motivo por el que Abel ofreció un cordero. Pero su hermano Caín sacrificó frutos y vegetales que, aunque también constituían una ofrenda, no eran los símbolos que Dios había ordenado. O sea que no representaban a un sustituto viviente sin mancha para el pecador. Y ese fue el motivo por el cual Dios rechazó la ofrenda de Caín. Y tengo la convicción de que Caín seleccionó los mejores vegetales. Estoy seguro que ofrendó una buena cantidad, pero la cuestión es que Dios no le había pedido vegetales ni frutas, sino un cordero. Caín había decidido hacer las cosas a su manera. Tomó el mandato divino y lo torció un poco, quitándole el significado que Dios le había dado. El resultado fue una falsificación carente de fe que se asemejaba a la verdad. Una religión humana que honraba a Dios de labios, pero no se basaba en una fe real y viva en Cristo. Y amigos, esa es la marca distintiva de toda secta o religión falsa. El engaño más peligroso, el que más asemeja a la verdad, tejiendo una mezcla letal de superstición y falsedad con hebras de verdad. Es más fácil que bebamos cianuro si está mezclado con un vaso de limonada fría, que si lo encontramos puro en una botella que dice veneno. Por eso el lenguaje de las sectas se asemeja al que podríamos escuchar en un púlpito cristiano. Se parece tanto a la verdad que muchas personas caen en la trampa. Y así poquito a poco
el diablo sembró una idea en la mente de Nabucodonosor. ¿Por qué no tomas la estatua y la modificas un poco para moldarla a tus propios propósitos? Al fin y al cabo, ¿por qué tendrá que estar Babilonia representada solo por la cabeza? ¿Por qué no todo el cuerpo? ¿Hay algún indicio real de que el reino esté por colapsar? ¿No es Babilonia el reino más grandioso que el mundo haya jamás conocido? El hecho de que Nabucodonosor tuviera suficiente oro como para construir una estatua casi de 50 metros de altura, sin que le afectara, era clara evidencia de que el reino de Babilonia estaba muy lejos de caer. Así, la historia del capítulo 3 de Daniel nos muestra la mezcla de la verdad de Dios con la ambición y el orgullo humanos. Era un monumento construido por los hombres, construido sobre las palabras de Dios, una clara señal enviada al cielo de que la raza humana no tiene la intención de creer lo que le revela el Creador. Y para empeorar las cosas, Nabucodonosor obligó a sus súbditos a inclinarse, a adorar la imagen, so pena de muerte. Y dice Daniel 3:6 lo siguiente: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Sabes? Yo quisiera resaltar los componentes de esta historia, porque es una de las llaves maestras que descifran el significado de algunos pasajes más difíciles de la profecía bíblica. En primer lugar, el rey establece una religión falsa basada en la adoración a un ídolo. Luego envía un decreto universal para que todos los dirigentes políticos del imperio los obligaba, los instaba a asistir y a adorar la imagen de oro. Y si no lo hacían, los mataría. Hay un sorprendente paralelo entre esta historia y algo que sucede en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, ¿sabes? En ese inquietante capítulo de la Biblia hay dos bestias que representan poderes cuyo objetivo es llevar a todo el mundo a una falsa adoración. La segunda bestia, según nos dice la Biblia, hace una imagen a la primera bestia y luego trata de que todos los moradores del mundo adoren esa imagen. Al igual que con la historia de la estatua de oro, hay un decreto universal y la pena por no cumplirlo es la muerte. Hay extrañas semejanzas. Y al hablar de la segunda bestia o este poder, dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 y 15 lo siguiente: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Bueno, otra vez resulta que tenemos aquí un llamado universal a la falsa adoración con la pena de muerte para todos los que no cooperen. Encerrado en el relato del horno de fuego, hay un claro mensaje para el pueblo de Dios que vive en el fin de los tiempos. Se acerca el momento cuando tu fe será puesta a prueba. Un momento cuando el mundo te exigirá so pena de muerte, que actúes en directa violación a la ley moral de Dios. En el caso de Nabucodonosor, le exigió al pueblo que quebrantara el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes. La Biblia nos dice claramente que en las horas finales de la historia de esta tierra, el pueblo de Dios quedará atrapado en otra controversia religiosa relacionada con la adoración. Se les exigirá que violen los mandamientos de Dios. Pero la buena noticia es que, según anticipa la Biblia, habrá un grupo de personas que se aferrarán obstinadamente a su fe en Cristo y su palabra. Se negarán a aceptar sustitutos, se negarán a transigir, y eso es lo que nos dice la Biblia en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sí, a pesar de la persecución, nos menciona el texto que habrá personas que no estarán dispuestas a renegar de su fe. Su compromiso con Cristo será inamovible.
La Biblia nos cuenta que en los días de Nabucodonosor hubo 3 jóvenes que se negaron a inclinarse ante la falsificación. Ellos fueron Sadrach, Mesach y Abednego. Nada en este mundo era de más valor que su relación con Jesús y se mantuvieron firmes de parte de la verdad. ¿Y qué les sucedió? Bien, de acuerdo a lo estipulado por el rey, fueron arrojados dentro de un horno de fuego. Nabucodonosor le dijeron, no sabemos si Dios nos va a salvar de tu horno, pero una cosa sabemos, que nunca vamos a violar nuestra relación con Él. Amigo y amiga, permíteme que te formule una pregunta importante. ¿De dónde surge esa clase de compromiso inquebrantable? ¿Dónde encuentran las personas esa fortaleza para estar de parte de Dios, aunque no están muy seguras de cuáles serán las consecuencias? Piensa en tu propio corazón. ¿No te hubiera gustado muchas veces haber tenido esa clase de confianza incondicional en la palabra de Dios? La Biblia nos cuenta que sucedió entonces. Enceguecido con el orgullo herido, el rey ordenó que los 3 muchachos leales fueran arrojados dentro de un horno que estaba tan caliente que mató a las personas que los tiraron en él. Pero amigos, para su sorpresa, descubrió que hay alguien mayor que las mayores ambiciones humanas. Alguien cuyo propósito final es la salvación del mundo y nadie lo apartará del mismo. Cuando Nabucodonosor miró dentro del horno, advirtió que había 4 hombres. Daniel 3:25. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Bueno, como ves, la Biblia dice que cuando debemos enfrentar los peores momentos de la vida, nunca estamos solos. Cuando parezca que todo está perdido, te encontrarás de pronto con tu Redentor, porque Jesús no anda por allí en alguna parte mirando lo que sucede desde lejos. Él está caminando entre las llamas a tu lado. Aquellos 3 jóvenes salieron del horno, ni siquiera con olor a humo en sus ropas. Y Dios está tratando de decirnos que hará lo mismo por nosotros. No solo nos dará el valor de permanecer leales ante esa tremenda oposición, sino que caminará personalmente con nosotros hasta el fin de toda esa odisea, hasta el último minuto, cuando salgamos de los pesares de este mundo para entrar en el paraíso eterno preparado para los que aman a Dios incondicionalmente. Sí, el 3er capítulo de Daniel no es otra cosa que la historia de un Redentor que está en busca de los que siempre se mantienen de parte de la verdad. Y me gustaría sugerir que tú eres la persona que Él está buscando. Puede que creas que no tienes valor para caminar dentro del horno de fuego, pero la promesa de Dios en Daniel 3 es que Él puede hacerlo. Y sabes que algunas veces puede ser que dudes si cuando llegan los momentos más duros de la vida encontrarás que a veces tu fe tambalea, pero recuerda, Jesús allí está, esperando por ti. Y la promesa de Dios es que en el momento en que pises dentro del horno, Él estará allí. Y la pregunta que Dios te hace hoy es, cuando todo el mundo se inclina ante el engaño, cediendo a la presión cultural y la insoportable tentación, la pregunta es, ¿estarás tú de parte de la verdad? Cuando todo el mundo esté de pie en la llanura, libres de daños corporales y en desobediencia a Dios, ¿elegirás tú la seguridad de la eternidad con Jesús? ¿Me acompañas en oración? Padre, enséñanos a no estar conformes con los engaños de los hombres. Crea en nuestros corazones el anhelo de estar donde está Jesús. Aun cuando sentimos que la vida cristiana no siempre es un camino fácil, creemos que nuestro Redentor nos librará finalmente y que un día lo veremos cara a cara. Danos el valor para resistir. Danos fe para creer que Jesús nos salva, porque te lo pedimos en su nombre. Amén.
Todos anhelamos la felicidad y una vida mejor. Y eso también es lo que Dios desea para ti y para mí. Es el mensaje de este libro bendito, la Santa Biblia. Pero recuerda que felicidad comienza con fe, y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Hoy quiero invitarte a que visites nuestro sitio de internet, estaescrito.tv, donde encontrarás una variedad de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. En especial quiero recomendarte 2 libros que han cambiado la vida de millones. El Camino a Cristo, el libro traducido a más idiomas después de la Biblia, y el libro Seguridad y Paz en el conflicto de los siglos. Estos libros son el complemento ideal para los seminarios de Daniel y Apocalipsis que te ofrecemos gratuitamente en nuestro sitio de internet, estaescrito.tv. Jesucristo vio nuestros días y se anticipó dejándonos mensajes específicos de seguridad, aliento y esperanza para el tiempo del fin. Los seminarios de Daniel y Apocalipsis que te ofrecemos gratuitamente en nuestro sitio internet estaescrito.tv te ayudarán a comprender mejor los tiempos que vivimos y el plan que Dios tiene para tu vida. Te conducirán a conocer mejor a Jesús, a gozar de su compañerismo real con Él y a anhelar su segunda venida. Están presentados de una manera clara y sencilla. También podrás disfrutar de los devocionales cortos Una mejor manera de vivir y suscribirte a los podcasts. Son como perlas de esperanza y ánimo para comenzar cada día tomado de la mano de Dios. Visítanos ahora mismo en estaescrito.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedas imaginar. Y ahora, las palabras de despedida del Pastor Costa. Bien, amigos, ha llegado el momento de despedirnos y apenas hemos tenido tiempo de dar un ligero vistazo al 3er capítulo de Daniel. Pero hay mucho más para aprender en este antiguo libro profético que nos da las bases para una mejor comprensión de la profecía bíblica. Ahora tengo buenas nuevas para ti. Si quieres tener más material para meditar, visítanos en nuestra página web, estaescrito.tv, donde encontrarás una gran cantidad de recursos para estudiar la Biblia, todos en un formato muy fácil de usar, y entre ellos un seminario sobre el libro de Daniel y otro sobre Apocalipsis. También puedes mirar las transmisiones de otros programas de Está Escrito en forma totalmente gratuita y tendrás la oportunidad de comprender la Biblia como nunca antes y también compartirla con otros. Dios te bendiga y te guarde en su amor. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Encontré una clave que le da la esperanza al corazón vacilante, una clave tan poderosa que me da la absoluta confianza de que no importa qué se presente en mi vida o en mi camino, podré enfrentarlo con una sonrisa y una canción en mi corazón. Quédate con nosotros y te mostraré esa clave. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Paz mental en el horno de la aflicción. ¿Has trabajado duramente para obtener algo? Si supiera que hasta el día de hoy utilizamos la palabra Babilonia para describir un estado de opulencia y absoluta indulgencia. Nabucodonosor había construido el imperio más grande que el mundo hubiera visto y era consciente de ello. Su imperio era un monumento a la propia grandeza, una garantía de que ni la historia ni la geografía podrían olvidarse de quién era él y cuáles habían sido sus logros. Pero entonces
apareció aquella fatídica noche cuando Dios le habló en sueños y le mostró la estatua hecha con diferentes metales. Representaba una sucesión de imperios que vendrían después de él, y esa noche supo que Babilonia no duraría para siempre, que sería desmantelada por un poder que ni siquiera el rey más poderoso de toda la tierra podría resistir. Nabucodonosor, le dijo el profeta Daniel, puedes ser la cabeza de oro de la estatua, puedes gobernar el reino más fabuloso que haya existido alguna vez, pero un rey inferior a ti, ocupará tu lugar. Bueno, increíblemente, Dios había elegido un rey pagano para revelarle el futuro del mundo. En los tranquilos momentos de la parte más oscura de la noche, iluminó la mente del rey con una vívida representación del futuro que continúa dejando perplejos hasta el día de hoy los críticos más acérrimos de la Biblia. Y amigo, con anticipación, Nabucodonosor vio que el surgimiento y la caída de los imperios mundiales los vio en tal sucesión que quedó impresionado. Fue conducido por los corredores del tiempo hasta el mismo día de la consumación de la historia de este mundo con la segunda venida de Cristo. Y el mensaje que recibió aquella noche fue claro. Dios tiene un propósito, quiero decir sacrificadamente y durante muchos años, y alguien aparece de pronto y te lo quita. Entonces es posible que puedas identificarte con los temores y frustraciones de un antiguo rey llamado Nabucodonosor. Llegó al trono de Babilonia siendo muy joven y gracias a sus esfuerzos convirtió a su nación en el imperio más grande que el mundo hubiera jamás conocido. Era tan grande que se convirtió en emblema de los logros humanos y el antiguo historiador Heródoto nos dice que quedó impresionado por todo lo que vio en la ciudad de Babilonia. Él dijo lo siguiente. La ciudad, dijo, está asentada en una vasta llanura, en una inmensa ciudad con forma de cuadrado, de unos 20 kilómetros de lado y un circuito de más de 80 kilómetros. Además de su tamaño, sobrepasa en esplendor a cualquier ciudad del mundo. Heródoto no se sorprendería si alguien le preguntó al gran predicador Charles Spurgeon si estaría dispuesto a morir por su fe. Pastor Spurgeon, le pregunto, si tuviera que dar su vida por las cosas que cree, ¿podría hacerlo? De ninguna manera, respondió. Bien, la respuesta fue un tanto sorpresiva, por lo que le pidió a Spurgeon que le explicara el porqué. Bien, las cosas son así, dijo el predicador. Si me preguntas si tengo el valor de morir por mi fe ahora mismo, y debo ser honesto, tengo que decirte que no. La idea de morir no me resulta agradable. Pero si ese momento llegara, creo que Dios me daría el valor y el coraje para enfrentarlo. Es una respuesta increíble de un personaje sorprendente. ¿Sabes algo? Me he preguntado muchas veces si tengo el valor que se necesita para ser un mártir, para morir por mi fe, hasta que un día, profundizando en las profecías de la Biblia,